difícil muchas veces la agenda cotidiana de lunes a viernes, el tráfico encima también, pero el hecho de que estemos presentes aquí nos habla de una convicción, nos habla de una fuerza de voluntad y por sobre todas las cosas, dedicar al Señor lo que realmente es de Él, este tiempo en contacto con su palabra. Tengo entendido que no se encuentra Alcides Balbuena ni tampoco Eduardo Barkentin, ¿verdad? ¿No? Bien, entonces voy a llamar a Julio a que nos tenga un tiempo de oración. Y que prepares nuestra mente y nuestros corazones para estar recibiendo tu enseñanza, Señor. Esta enseñanza, esta palabra tuya que tiene como fin transformar nuestras vidas. Así es que te rogamos también que propongas en nuestro ánimo la docilidad de ser obedientes a ella, Señor. Entregamos en tus manos esta reunión y también, Señor, que estas alabanzas puedan llegar hasta ti, Padre, como un perfume de olor grato. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, buenas noches, hermanos. Antes que nada, así puestos de pie, vamos a empezar a cantar las primeras canciones de estas alabanzas a nuestro Señor. Y la primera habla justamente de un atributo de nuestro Dios, cuál es su santidad. Cantamos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío glorias te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nadie hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, veros en tus obras de cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Excelente. Seguimos con la próxima canción. Otra canción muy linda y conocida que dice: Dios nos envió a su Hijo Cristo. Vamos a cantar bien fuerte, hermanos, y vamos a acompañar con las palmas en el coro. ¿Les parece? Así sacamos un poquito las manos en los bolsillos y entramos un poco más de calor, ¿ok? A ver. Dios nos envió a su Hijo Cristo
Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vino y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más. Solamente las voces en el coro. Porque Él vive. Eso, muy bien. Excelente. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Excelente. Tomen asiento, hermanos, por favor. Y ya lo esperamos aquí a nuestro hermano nuevamente, Amado Torres. La generosidad y el reconocimiento al esfuerzo son dos cualidades o dos elementos que estuvo siempre en el corazón de la obra del Señor. Dice la palabra que los primeros cristianos, los cristianos primitivos de las primeras iglesias, acostumbraban a apoyar a aquellos hermanos cuyo esfuerzo se notaba en medio de la congregación. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que el texto bíblico registra que los cristianos tenían favor con todo el pueblo. La solidaridad, el reconocimiento al esfuerzo, la ayuda mutua, eran elementos que estaban en el corazón mismo de la convivencia de la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 4, del versículo 1 al 4, dice: así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es una gracia de Dios que nosotros gocemos de buen testimonio. Tu buen testimonio, tu buena fama como cristiano no es tuya, ni es mía, no nos pertenece. Ninguno de nosotros podemos generar un buen testimonio, imposible. Si no fuera dado por Dios, como gracia hubiera sido imposible. Y el apóstol Pablo está destacando la actitud de estos hermanos de Macedonia, una gracia muy especial. ¿Y cuál es la gracia? Y la gracia es que en medio del sufrimiento, en medio de la escasez, en medio de los impedimentos,
en medio de las vicisitudes de la vida, de allí ellos podían sacar fuerzas para pensar en las necesidades de otros. Y el apóstol da cuenta aquí en este registro de la palabra que no solamente ellos quedaron conformes con escuchar las necesidades de otros, sino que no le permitieron al apóstol Pablo retirarse sin que les permita ser parte de la colaboración, la sensibilidad en el apoyo para otros hermanos. Nosotros en esta noche tenemos que darnos cuenta que sentarnos en este lugar, disfrutar de este lindo ambiente, que nuestra vista se recree en el montaje escenográfico sobre este escenario, no ha salido como resultado de soplar y hacer botella, ¿verdad? Sino que ha salido mediante el esfuerzo generoso de muchos hermanos que pusieron de sí, que pusieron de su tiempo, que pusieron de sus recursos para que esto sea posible, para que realmente todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria y la honra de su nombre. Y como Dios es un Dios que tiene un estándar de calidad muy alto, entonces nosotros estamos continuamente desafiados a alinearnos por ese estándar. Un alineamiento por arriba, no un alineamiento por abajo, ¿verdad? Pero gracias a tu apoyo, gracias a tu generosidad, gracias a tu sensibilidad financiera, va a ser posible que en esta noche y en el transcurso de los días, estas conferencias con todos sus gastos sean posible cubrirse. Por ese motivo es importante inspirarnos en el texto bíblico para saber que el tiempo de ofrendar es un tiempo de dar, no a los hombres, sino a Dios. Un poco de lo mucho que Él nos da. Nos ponemos de pie, cantamos una canción y participamos de esta gracia tan especial que es el hecho de ofrendar. Julio. Así es, muchas gracias, amado. Y como ya lo decía él, por la gracia de Dios podemos dar también, yo creo que un poco de lo mucho que Él nos da es poco. Así es que la ofrenda también es importante entender que es una forma de honrar al Señor, como dice en Proverbios capítulo 3, ¿verdad? Y esta canción nos viene como anillo al dedo, como quien dice, sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion
Tomen asiento, hermanos, por favor. Vamos a agradecer por las ofrendas levantadas en esta noche. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por el privilegio de poder participar de esta gracia y esta manera de adorar tu nombre. Nuestras ofrendas son una extensión de nuestra adoración. Por eso, Señor, te damos con mucho agradecimiento de lo mucho que tú nos das. Señor, que estos bienes sean utilizados para el engrandecimiento de tu obra y también cubrir los gastos necesarios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quien canta ora dos veces, decía San Agustín, ¿verdad? Hay un grupo que creo que se estrenan esta noche, ¿verdad? Así es que voy a invitar a las integrantes o integrantes de este grupo, conjunto musical así, a secas, ¿verdad? Con una linda canción, un título muy sugerente, Vino a Vivir. Y me gustaría que Jessica nos hable un poquito de la conformación de este grupo, ¿verdad? Cómo nace, quiénes son los integrantes, tiempo de ensayo, en fin, creo que hay un montón de elementos detrás, ¿verdad? Aunque estamos hablando de un dúo, ¿verdad, Jessica? ¿Sí? Ok, bueno. ¿Vas a explicar? Mejor. Sí, adelante. Buenas noches, es un agrado para nosotras poder estar acá y compartir con ustedes. Este grupo lo formamos exclusivamente para esta conferencia. Nos dio el pastor la posibilidad de poder compartir con ustedes una alabanza y quisimos preparar dos canciones, que una va a ser hoy, la próxima va a ser el domingo. Y bueno, les cuento que por mi lado está Gracia Spagnoli, es hija del pastor Eduardo, Sandra y Pao Yambay del pastor Pedro, y al final Genesis, mi hija, y yo, Jessica, que tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes esta canción. Y lleva como título Vino a Vivir, y habla de lo que el Señor hizo en nosotros cuando Él vino a vivir a nuestro corazón. Así que eso nos llena de gozo y tenemos muchas ganas de compartir con ustedes esta hermosa canción. Espero que sea de bendición. Porque mi vida entrego, es quien aviva mi adoración, es Jesús mi Salvador, es Jesús mi Salvador. Vino a vivir y a Dios reveló, y siendo el Rey, por mí se humilló, vino a sanar, mostrando su compasión y estar con Él, es mi consolación, es el motivo y la razón, es el porqué mi vida entrego. Quien aviva mi adoración, es Jesús mi Salvador, es Jesús mi Salvador. Aleluya.
porque mi vida entrego hoy, es quien aviva mi adoración, es Jesús mi Salvador, es Jesús mi Salvador, es el motivo y la razón, es el por qué mi vida entrego hoy, es quien aviva mi adoración, es Jesús mi Salvador, es Jesús mi Salvador, es Jesús mi Salvador. Amén. Qué preciosa canción, ¿verdad? Y a nivel interpretativo. Creo que hay un motivo de oración en el grupo que es un coro de 150 voces aproximadamente. La base ya está, así es que las inscripciones están abiertas, ¿eh? Voy a invitar a Eduardo Españoli que me acompañe a la plataforma y él gentilmente nos va a estar presentando a nuestro orador de la noche. Llegó muy bien, descansado, relajado, como para poder impartirnos la palabra en esta noche. Eduardo Españoli, a cargo de la presentación. Gracias, Amado. Muy buenas noches a todos. Se fueron, Amado. Los dormiste. Cantaron muy bien las chicas, ¿verdad? ¿Sí o no? Buenas noches a todos. Ahora sí me gustó. Gerardo, por favor. Quiero presentarle al orador en esta noche. Él es Gerardo Ferace de San Francisco, Córdoba. Nos conocimos allá por el año 86 y estuvimos 4 años estudiando la palabra de Dios juntos. Fuimos compañeros de instituto bíblico y qué hermoso es cuando uno escucha de un compañero, un siervo de Dios que sigue en los caminos del Señor. Qué triste es cuando te enteras, fulano de tal se apartó. Ay, 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 qué dolor. Eso es duro, pero qué lindo que es presentar a un siervo de Dios que sigue en la brecha, que sigue llevando el mensaje adelante, un hombre a quien Dios está utilizando. Él está casado, su esposa se llama Alejandra, tiene 2 hijas, una de 25, una de 23, muchachos, alguno que quiera de pronto, y tengo el mail del pastor, pueden charlar después conmigo por el pago de alguna cuotita, por ahí yo se los paso. Pero lindas chicas, por foto las conocí, pero el Señor está utilizándole mucho a Gerardo y realmente es nuestra oración que también lo haga en esta noche. ¿Por qué está Will? ¿Por qué está Gerardo? Bueno, Will pertenece a una organización con la cual estamos comenzando a charlar y que probablemente vamos a trabajar, si el Señor así lo guía, juntos, de la cual también Gerardo pertenece. En Argentina, es el representante en Argentina. Porque vamos a volver una y otra vez a ver, a repasar un poco algo de lo que dice el profeta Jeremías. Capítulo 29, verso 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén. Ubíquese en el contexto. Jeremías estaba en Jerusalén y envió una carta de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿Y qué decía la carta? Verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas.
para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas que están entre ustedes, ni por vuestros adivinos. No atiendan a los sueños que soñáis, porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, leo otra vez, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Es palabra del Señor. ¿Cómo ser pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios? Nosotros tenemos que saber que vivimos en un contexto de continua decadencia moral. Vivimos a pesar de que vivimos en una sociedad que se llama occidental y cristiana, como dice el primer pacto de Lausana, es muy importante recordar esto, no existe una cultura cristiana, solo existe una doctrina cristiana para todas las culturas. Entonces, aunque nosotros nominalmente pertenecemos al mundo occidental y cristiano, nosotros estamos en un contexto donde el estilo de vida que se publicita desde los medios de comunicación, donde las leyes que se dictan desde los centros legislativos, no tienen en cuenta y como base de criterio lo que la palabra de Dios dice. Vivimos en un proceso de deterioro y en un proceso escalonamiento de decadencia moral. Ninguna sociedad, cuando estuvo en proceso de decadencia, ninguna sociedad dijo de sí misma ser decadente. Cuando los griegos estaban en plena decadencia, cuando los romanos estaban en plena decadencia, ellos cuando miraban su propia sociedad, ellos decían: nosotros estamos progresando como sociedad, estamos teniendo cada vez más libertades. Ninguna sociedad dijo de sí misma ser decadente. Se dieron cuenta después que habían fracasado. Ustedes saben que quienes estudian la cultura hacen una diferenciación entre lo que es una civilización y lo que es una cultura. Se le llama cultura a un desarrollo social en cuanto esa sociedad va cultivando, va progresando, va creciendo. Pero hay un punto en todo momento histórico de toda cultura que se produce una inflexión y la cultura pasa a ser civilización. Ya no está desarrollando la cultura, sino que ahora entra en un proceso de decadencia. Ahora, ¿cómo nosotros, en un contexto como el que estamos, siendo una minoría, como pueblo de fe, siendo una minoría, cómo se espera que nosotros vivamos en una cultura que ignora a Dios, en una cultura cuyo estilo de vida desafía los principios de Dios? Este es un planteamiento que Jeremías tuvo que hacer al pueblo que había sido exiliado. Si usted leyó el contexto, ahí vamos a ponerlo en un mapa para que lo puedan seguir. Fíjense, el pueblo había sido llevado cautivo desde Jerusalén hasta Babilonia por Nabucodonosor. Ahora, Jeremías estaba en Jerusalén. Jeremías es el predicador, pero su auditorio está a 1500 kilómetros de distancia. ¿Qué hace un predicador cuando él está en un lugar y su auditorio está a 1500 kilómetros de distancia? ¿Cómo le predica? La única manera de predicarle es como lo hizo el apóstol Pablo, atendiendo a muchas necesidades de muchas iglesias a través de una carta. Y hago un paréntesis aquí porque hay muchos jóvenes.
veo jóvenes, para decirle algo interesante. A través de las cartas que Jeremías escribe, estando en Jerusalén, en ese tiempo la palabra de Dios se vuelve multicultural. Dios, cuando llamó a Jeremías, le dijo: yo te he llamado para que seas un profeta a las naciones. ¿Se acuerdan de eso? Ahora usted dice: Jeremías habrá dicho: Señor, pero me llamaste para ser profeta a las naciones. Nunca salí de mi país, nunca viajé a otro país. ¿Cómo es que yo voy a ser profeta a las naciones? ¿Se cumplió el llamado de Dios en Jeremías o no? Él fue un profeta a las naciones. La única vez que salió de su país fue prisionero. Lo llevaron preso a Egipto. Sin embargo, él, a través de sus escritos, predicó a 10 naciones, sin salir de su tierra. Imagínense, chicos, ustedes que manejan el internet, el potencial que tienen en sus manos. Si un hombre como Jeremías, en aquella época donde no había tecnología, donde no se podía escribir ni con tinta ni con papel, donde no se podía enviar un correo electrónico, donde enviar una carta era una cosa muy lenta y de mucho trabajo, si él, en medio de ese contexto, pudo evangelizar 10 naciones o llevar el mensaje de Dios a 10 naciones, ¿qué podría hacer hoy las nuevas generaciones con todas las herramientas y las posibilidades que tienen? Ahora Jeremías tiene un desafío. Él tiene que hablarle a un pueblo que está en Babilonia. Ahora imagínense esto: el pueblo de Dios ha sido trasplantado a Babilonia y ellos están ahora viviendo en un contexto totalmente pagano. No están en su tierra, no está el templo de su Dios, están bajo el dominio y el control de Nabucodonosor. Todo a su alrededor es pagano. Y ellos se están preguntando: ¿sobreviviremos como pueblo de Dios? Muchos empezaron a pensar: este es el fin de la historia. Este es el fin de la historia del pueblo de Dios. Vamos a ser asimilados culturalmente. ¿Podrán las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, seguirán teniendo nuestra propia fe? ¿Cómo vamos a sobrevivir en un mundo pagano? Y es en ese contexto en el que llega la carta de Jeremías, para explicarles a ellos cómo ellos tienen que hacer para seguir siendo un pueblo de fe, una minoría de fe en un contexto pagano. Ellos estaban pasando por un momento de perplejidad, no entendían por qué Dios había permitido esto. Ustedes imagínense que el viajar, el ser exiliados, recuerden que en esa deportación Nabucodonosor llevó a un grupo de nobles también. En esa primera deportación llevó a Daniel, al profeta Daniel, y a sus amigos. Era todo un trauma para ellos, que no solamente era el desarraigo cultural y el desarraigo físico, la humillación que significó ser sometidos por Nabucodonosor y ser llevados a Babilonia, sino que ellos no entendían por qué Dios había permitido esto. ¿No se supone que Dios tiene que defendernos a nosotros que somos su pueblo? Era como regresar en la historia. Ustedes recuerden que cuando ellos van al exilio, no solamente están viajando 1000 kilómetros, 1500 kilómetros geográficamente, sino que están retrocediendo 1500 años históricamente. Porque toda la historia bíblica es un proceso desde Babilonia hacia Jerusalén. La mentalidad peregrina del judío empieza con la historia de Dios llamando a Abraham desde Ur de los Caldeos. Y toda la historia de la nación de Israel, el relato del Antiguo Testamento, es un peregrinaje, es una progresión en realidad desde Babilonia hacia la tierra prometida. Pero ahora todo está ocurriendo al revés. Parece que todo está en contra de las promesas de Dios. Y ellos están allí perplejos. Ellos sienten que Dios los ha abandonado, que Dios les ha fallado. Y sienten que ahora están en un contexto donde todo es pagano. Y ellos no saben cómo van a sobrevivir a esa situación. Y la pregunta es entonces, ¿cómo ser
un pueblo de fe? ¿Cómo seguir siendo pueblo de Dios en un contexto donde nadie cree en Dios? Y Jeremías le va a dar algunos consejos y los vamos a ver brevemente en su carta. Y lo primero que Jeremías les va a enseñar es que si ellos quieren ser pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios, deben renovar su visión. Ellos tienen que tener una nueva visión de Dios. ¿Por qué digo que deben renovar su visión? Porque ellos deben recordar por sobre todo que Dios está en control de la historia. ¿Cómo se llama esto? Que Dios es soberano. Ellos tienen que recordar que Dios es soberano. Ahora, mire cómo lo plantea. Capítulo 29, estamos, el verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que dice, que hice transportar a Babilonia. ¿Cómo que hice transportar? ¿Quién los llevó a Babilonia? ¿Por qué ellos están en Babilonia? ¿Quién los llevó? Si usted mira el verso 1, el verso 1 dice que Nabucodonosor los llevó. Ahora usted lee el verso 4 y dice, no, dice Dios, yo los mandé ahí. Si usted mira otra vez el verso 7, procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Entonces la pregunta que se levanta del texto es, ¿por qué ellos están donde están? ¿Porque Nabucodonosor los llevó o porque Dios los llevó? Esa es la pregunta. Ahora, ustedes saben que cuando los historiadores, no sé si hay un profesor de historia aquí, cuando los historiadores analizan la historia, hay una disciplina que se llama causación histórica, es decir, es un análisis para explicar la historia. Y una de las tendencias que a veces nosotros tenemos cuando analizamos la historia es que la analizamos desde el punto y desde la perspectiva humana. Y Jeremías dice, ustedes no tienen que analizar su realidad desde la perspectiva humana. Ustedes tienen que analizar su realidad social aún desde la perspectiva divina. Es decir, ¿por qué ustedes están donde están? Simplemente ellos tenían una explicación humana. Y bueno, porque Nabucodonosor vino y nos llevó cautivos. Porque el imperialismo, el primer mundo, porque en su ambición expansionista vinieron y conquistaron nuestro territorio y estos imperialistas nos llevaron y nos quitaron las tierras y nos arrancaron de nuestra tierra y nos trajeron y nos trasplantaron en nuestro lugar. Y ellos tenían toda una explicación histórica de eso. Pero Dios dice, miren, no se olviden de algo. La historia no la está manejando Nabucodonosor. Ustedes no están donde están por un capricho de Nabucodonosor. Ustedes están donde están porque por sobre Nabucodonosor estoy yo. Sigo siendo el Señor de la historia. Y yo quiero decirle algo a la iglesia de Paraguay en esta noche. Mis hermanos, si nosotros vamos a asumir el desafío de ser pueblo de Dios en un contexto que ignora a Dios, lo primero que tenemos que saber es por qué estamos donde estamos. ¿Por qué usted nació en esta época? ¿Por qué usted está en Paraguay? ¿Por qué es paraguayo? No hay ninguna, usted puede tener explicaciones humanas para eso, explicaciones sociológicas, pero la verdad detrás de todo eso es que usted está donde está hoy porque Dios tiene un plan para su vida, porque Dios lo ha plantado en el lugar donde usted está hoy, porque Dios le ha permitido nacer en su soberanía en este momento de la historia y en este contexto cultural, en este país, en este pedazo de Latinoamérica, en ese barrio donde estás, en esa familia, en ese contexto de necesidad, porque Él tiene un propósito para cumplir con tu vida en ese lugar. Entonces nosotros nos equivocamos cuando queremos analizar nuestra realidad mirando solamente en el plano horizontal. Mi querido hermano, no es casualidad que naciste en la familia donde naciste, en el barrio donde naciste, que estás en la iglesia donde estás. Dios es el Señor de la historia. Y Jeremías, Dios le dice por Jeremías al pueblo, yo los llevé allí, yo los puse ahí. Dios tiene el control de la historia. Esto es fantástico. Miren, cuando comienza la revolución cultural, cuando comienza el comunismo en China,
con Mao Zedong. Una de las cosas que hizo Mao Zedong fue sacar a todos los misioneros, muchos de ellos, la mayoría misioneros ingleses. Muchos de ellos fueron muertos. Y usted dice, ¿cómo puede ser que Dios permite algo así? Gente que había por años estudiado el idioma, lo difícil que fue para ellos, el sacrificio de llegar a una nueva cultura, aprender un idioma. Se supone que Dios quiere que nosotros vengamos a evangelizar aquí, se supone que Dios alcancemos a todo el mundo. Y si estamos obedeciendo la gran comisión y venimos a traer el evangelio a China, ¿por qué Dios permite que nos maten? ¿Por qué Dios permite que se cierre la obra misionera? ¿Por qué expulsan a los misioneros y los mandan de nuevo? La obra misionera se cerró en China. Y ustedes saben que el comunismo hizo toda una parábola, y después de 50 años, es decir, de Mao Zedong hasta Jiang Zemin, 50 años después, recibimos la bendita noticia de que aunque se había cerrado la obra misionera en China, no se había cerrado la iglesia. Es que Dios tenía un plan mejor, y es que la iglesia no iba a crecer por el trabajo que vengan a hacer los de afuera. Y ahora descubrimos entonces que la principal fuerza misionera para el siglo XXI va a salir desde China. China tiene, la iglesia de China es más grande que la iglesia de toda Europa junta. Y la principal fuerza misionera para este nuevo siglo va a salir de ahí. Es decir que cuando nosotros veíamos que parece que no entendemos lo que Dios está haciendo, Dios está trabajando en el control. Entonces, cuando usted mira la realidad de su país, cuando usted mira su contexto social, cuando mira las dificultades, las adversidades, usted nunca se olvide de que Dios sigue siendo soberano y que aún Él puede escribir derechos sobre los renglones torcidos de nuestras propias historias nacionales. Cuando nosotros miramos la postergación de Latinoamérica, cuando miramos la corrupción que hay en nuestros gobiernos, cuando miramos la inseguridad que hay en nuestras calles, cuando miramos todo eso, decimos, ¿por qué estamos como estamos? Dios, ¿dónde está? Dios está teniendo el control y está preparando la gran oportunidad para la iglesia. ¿Se acuerda usted cuando a Augusto César se le ocurrió empadronar el Imperio Romano? Lo único que a él le importaba era la plata. ¿Por qué cree que hacía un censo? Porque era una manera de asegurarse una mejor recaudación. Y hacer un censo en el siglo I no era faltar un día al trabajo para ir a votar como hacemos ahora. Hacer un censo significaba que las personas tenían que salir meses de sus hogares y viajar para ir a censarse en el lugar donde había nacido. Y caravanas que cruzaban de un lado del Mediterráneo, de Alejandría, y tenían que esperar un barco, vientos favorables, y cruzar el mar Mediterráneo, ir al otro extremo para llegar al lugar donde tenían que censarse. Y gente que viajaba de Asia Menor y venía bajando hacia las costas del Mediterráneo. Gente que cruzaba la tierra en una dirección y en otra. Y todos quejándose porque por la corrupción del imperio, que lo único que le importa es recaudar. Y en realidad, si usted lo mira económicamente, el censo de Augusto César fue una pérdida económica para el imperio. Pero ¿sabe una cosa? Mientras todos opinaban de política, de economía, de la corrupción del gobierno, mientras la gente iba para allá y viajaba para allá, ¿sabe lo que estaba ocurriendo? Había un burrito que salió de Nazaret y sobre ese burrito iba una mujer que estaba embarazada y se llamaba María. Y debido a ese censo que había hecho ese hombre corrupto, ellos tenían que viajar hasta Belén. Lo que nadie sabía es que Dios estaba manejando la historia. Se estaba por cumplir la profecía de que Jesús tenía que nacer en Belén. Dios controla la historia. ¿Usted se acuerda cuando llegó la persecución a Jerusalén? ¿Por qué si la iglesia está encendida por el fuego del Espíritu Santo, están trabajando, están sirviendo, hay un espíritu de comunión, los hermanos renuncian a pertenencias personales para ayudar a los más necesitados, y en medio de todo eso sobreviene una gran persecución y la iglesia es esparcida? Pero Dios está en control, porque años después, en el año 70, viene Tito y sitia la ciudad de Jerusalén y le prende fuego. Pero ¿sabe una cosa? La iglesia ya no estaba en Jerusalén. Ese hubiera sido el fin de la iglesia. Si Dios no hubiera sacado antes del año 70 la iglesia de Jerusalén, ahí le hubiera terminado la iglesia. Pero Dios permitió una persecución, un movimiento social que nadie entendía. Dios está en control de la historia. Esto es lo que Jeremías está diciéndole al pueblo.
Esto es lo que Dios les está diciendo. Ustedes no están en Babilonia por culpa de Nabucodonosor. No busquen simplemente una explicación política a la realidad que están viviendo. Búsquenle una explicación espiritual y ustedes sepan que están donde están porque yo los he puesto. Y entonces ahora la pregunta es, ¿y para qué nos has puesto aquí? Y eso es lo que Él les va a decir. Entonces, primero recuperen una perspectiva de la soberanía de Dios. Dios está en control de la historia. Dios los ha puesto donde tienen que estar. En segundo lugar, lo que tienen que hacer para ser una sociedad, un pueblo de fe relevante en esa cultura, ustedes tienen que asumir la responsabilidad de estar donde están. Mire cómo le va a decir Jeremías. Los va a desafiar a que ellos asuman el compromiso de vivir donde Dios los ha puesto. Versículo 5. Edifiquen casas y habítenlas. ¿Por qué le dice esto? Planten huertos y coman sus frutos. Verso 6, que cásense y tengan hijos. Y que sus hijas se casen. ¿Por qué les dice esto? ¿Sabe qué le está diciendo? Ustedes tienen que asumir la responsabilidad de vivir en la hora y en el lugar que les toca vivir. Hagan un proyecto de vida. Eso es lo que le está diciendo. Es decir, no vivan con una mentalidad de que nosotros estamos acá, pero no somos de acá, entonces nosotros vivimos pensando nada más que en el más allá. Y sabe que muchos cristianos piensan de esa manera. Si nosotros tenemos ciudadanía celestial, somos ciudadanos del cielo. Pero ser cristiano no es solamente ser ciudadano del cielo. Ser cristiano también es asumir que somos ciudadanos de la tierra. Es decir, yo soy ciudadano del cielo, pero si yo soy ciudadano paraguayo, si me toca vivir en este momento de la historia, en este contexto en el que estoy, yo tengo que tener un proyecto de vida responsable. Es la manera de afectar mi comunidad, es la manera de ser protagonista en esta hora de la historia, es la manera de ser parte del pueblo de Dios, aún en una cultura que ignora a Dios. Ellos estaban en Babilonia y decían, bueno, pero nosotros estamos en Babilonia, pero nosotros somos judíos, vamos a estar aquí un tiempo y después nos vamos. Y algunos profetas venían y les decían, no se hagan problemas porque muy pronto nos volvemos a nuestra tierra. Y el profeta Jeremías viene y le dice, no es así. No escuchen a los falsos profetas, no crean a sus sueños. Ustedes van a estar 70 años aquí. Es decir, no tengan una mentalidad escapista. Asuman la responsabilidad, hagan un proyecto de vida, trabajen, planten árboles, coman el fruto de esos árboles. Forme un hogar, tenga hijos y que sus hijos tengan hijos. Formen sus hogares. ¿Qué le está diciendo? Hagan un proyecto de vida responsable. Quiero decirle especialmente a muchos jóvenes que están aquí. Esta es una de las grandes carencias hoy que yo veo en las iglesias en muchos lados. Es cristianos que no tienen un proyecto de vida a largo plazo. Cristianos que no asumen un compromiso responsable en su trabajo. Si usted es un ciudadano del cielo, usted tendría que ser un mejor estudiante, tendría que ser un mejor trabajador, porque esa es la manera de tener un proyecto de vida responsable. Jeremías le está diciendo, por más que ustedes son judíos y viven en Babilonia y no son de Babilonia, y viven pensando que se quieren ir de Babilonia y que pronto se van a ir a su propia ciudad, pero igualmente ustedes ahora tienen que tener un proyecto de vida. Trabajen a donde están, sean responsables, planten árboles, coman los frutos. Yo no sé si esto no fue lo que influenció, creo que esto fue lo que influenció a Daniel. Recuerde que los que leyeron esta carta, entre los que leyeron esta carta estaba Daniel. ¿Qué fue lo que le ayudó a Daniel a tener un proyecto de vida tan responsable? Generalmente cuando leemos Daniel capítulo 1, lo único que hacemos énfasis es que Daniel no comió la comida del rey. Y es cierto, Daniel no comió la comida del rey. Él no negoció sus principios espirituales, pero nos perdemos todo lo otro. Enfatizamos lo que Daniel dijo que no, pero no se olvide todo lo que Daniel dijo que sí, porque Daniel aceptó ser una educación en un contexto pagano. Él fue instruido en las lenguas de los caldeos, en la cultura y en la historia de los caldeos.
Él hizo una carrera diplomática, él se preparó en ese lugar, él estudió y fue probado y salió aprobado 10 veces mejor que todos los que competían con él. ¿Por qué? Porque él asumió la responsabilidad de tener un proyecto de vida en ese lugar. Mire, hay un sociólogo llamado Max Weber que cuando él analiza el desarrollo de la cultura occidental, cómo la cultura occidental ha sido la que más ha progresado en toda la historia, la explicación que él encuentra para esto fue la influencia de los cristianos. Él dice, la cultura occidental es una cultura que desarrolló la ciencia, la investigación, la tecnología. Usted ve que ahora hay mucha, por la influencia de la nueva era, es como que se admira la cultura oriental, ¿no? Esas culturas milenarias. Pero dígame, una vacuna que hayan patentado los hindúes. Son culturas milenarias que nunca desarrollaron la tecnología, que nunca desarrollaron la ciencia, porque viven con un sistema de castas, enfrascados en un submundo, porque no tienen la dinámica que tuvo la cultura cristiana, que le imprimió al trabajo una responsabilidad sagrada. Y esto lo dice un sociólogo que no es cristiano. Escuche cómo lo dice Max Weber. La teología, especialmente dice en la teología de Calvino, él trajo a la iglesia protestante la idea del trabajo como una vocación sagrada. El trabajo se consideraba para los protestantes una misión religiosa, y de ahí viene la palabra profesión, dice él. Así que sabe, la palabra profesión, usted dice, bueno, él es profesional, es abogado, doctor, es ingeniero, tiene una profesión. La palabra profesión, de donde viene también la palabra vocación, pro es poner delante, y como confesar o profesar es exteriorizar la fe. Así que la palabra profesión es la manera, etimológicamente la palabra profesión es la manera que yo exteriorizo mi fe. Así que, y Max Weber dice, esto es lo que tenían los protestantes, el movimiento protestante, esto es lo que trajo la Reforma, es que los cristianos tuvieron una nueva dimensión de lo que era la vocatio Dei. En la iglesia romana, la vocatio Dei, es decir, la vocación sagrada, era solamente el servicio espiritual, el sacerdocio. Entonces, si alguien iba a ser sacerdote, esa era la vocación divina. Pero la Reforma trajo la dimensión de que toda vocación tiene detrás la influencia de Dios. Que todo oficio es sagrado. Que toda vocación es sagrada. Por tanto, si vos sos maestro, si vos sos albañil, si vos sos carpintero o si vos sos ingeniero, con lo que vos haces, vos tenés que... Eso tiene que ser tu profesión, tiene que ser la manera en que vos demostráis cómo es tu fe. Entonces vas a asumir un testimonio responsable en tu lugar de trabajo. Si estás en un ámbito de trabajo, tendrás que destacarte por ser el mejor trabajador, no por ser el más haragán. ¿Por qué? Porque sos una persona de fe. ¿Por qué? Porque sos un ciudadano del cielo. No tenemos que vivir con esa mentalidad, no, total, nosotros no somos de acá, en cualquier momento viene el Señor, nos viene a buscar, amén que el Señor nos venga a buscar y nos vamos, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Y Jeremías le está diciendo, ustedes están ahí y ahora en vez de estar soñando con volverse a Jerusalén, planten viñas, coman los frutos, hagan un proyecto de vida, cásense, tengan hijos, etc. En tercer lugar, Jeremías le dice, ustedes tienen que ser agentes de bendición en ese lugar. ¿Cómo ser pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios? Bueno, tienen que renovar su visión de Dios, tienen que saber que están donde están porque Dios los ha puesto, tienen que tener una actitud responsable, una actitud de vida responsable, y en tercer lugar, ustedes tienen que ser instrumentos de bendición para la comunidad en la que están. Mire cómo lo dice Jeremías, verso 7. Procuren la paz de la ciudad, es decir, procuren el shalom, es decir, el bienestar pleno. Preocúpense por el bien espiritual y por la plenitud y la paz del lugar al que yo los hice transportar.
Es decir, ustedes tienen que ser instrumentos de bendición. En el lugar donde estás, en la facultad en la que estás, en el taller en el que estás, en la fábrica en la que estás, en el club en el que juegas, en el lugar donde estás, tenés que ser un agente de bendición. Ustedes procuren la paz. Y pasa allí el concepto shalom es plenitud, armonía. Ustedes tienen que ser agentes de bendición. ¿Sabe qué? Otra vez lo que decía recién, esto estaba en el corazón de la Reforma. Yo recuerdo cuando conocí el Museo de la Reforma, me impresionó mucho, entre otras cosas, que claro, cuando uno va al Museo de la Reforma uno piensa que ahí va a encontrar libros de teología. Y esa fue una de las cosas que me ayudó a ver la cosmovisión que tenía la Reforma. Y lo estoy enfatizando esto porque estamos celebrando los 500 años de la Reforma protestante. Ahora, en el Museo de la Reforma no solamente había libros de teología, había libros de medicina, había libros de ciencia, de investigación, de astronomía, se estudiaba, porque ellos creían que la fe cristiana debía ser un elemento a través del cual se trajera bendición a la comunidad. Esta fue la actitud que tuvo Daniel en Babilonia. Él buscó el bien de Babilonia. Cuando Daniel es llamado a interpretar el sueño de Nabucodonosor, y él se da cuenta que el árbol que Nabucodonosor ha soñado es el mismo Nabucodonosor, y que va a ser arrancado, y que va a venir la tragedia para el gobierno de Nabucodonosor. Daniel no se puso contento. Él no le dijo, mirá Nabucodonosor, tengo que darte una noticia. Eso que vos has soñado significa que tu reino va a tener un fin. Así que vos nos trajiste a nosotros, vos nos tomaste por esclavos, nos trajiste prisioneros y ahora Dios va a tomar venganza sobre eso. Él no se puso contento por el juicio de Dios sobre Nabucodonosor. Él le dijo a Nabucodonosor que el sueño y su interpretación sean para los que no te aman. Dice la Biblia que Daniel quedó perturbado, porque Daniel y sus amigos no buscaban el mal de la comunidad en la que vivían. Ellos buscaban el bien. Y esto está muy relacionado con lo próximo que Jeremías le dijo. Si ustedes quieren ser instrumentos de bendición, tienen que orar por la ciudad en la que están. Miren cómo les dice el verso 7. Procuren la paz de la ciudad a la que los hice transportar y rogad a Jehová por la paz de esa ciudad, porque en su paz ustedes tendrán paz. Esto es una locura. Ustedes imagínense a los judíos recibir esta carta y Jeremías les dice, ustedes tienen que ser de bendición para Babilonia y ustedes tienen que orar por Babilonia. Judíos habrán dicho, para. Nosotros desde chiquitos hemos sido entrenados a orar por la paz de Jerusalén, no por la paz de Babilonia. A nosotros no nos enseñaron a orar por las naciones paganas. Es más, ¿usted se acuerda del Salmo 137, lo que ellos hacían en Babilonia? Se lo voy a recordar. El Salmo 137 dice, nosotros nos sentábamos en el río, en Babilonia, y poníamos los pies en el agua y colgamos el arpa. Tenían algo de paraguayo también, porque usaban el arpa ya en ese tiempo. Dice, colgamos el arpa. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantemos cánticos. Y nosotros nos lamentábamos acordándonos de Sión. Y los que nos llevaron cautivos decían, cántenos cánticos de su tierra. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraño? Ahora, ¿se acuerda cómo termina el Salmo 137? Ellos le decían a los babilonios, bienaventurado, dichoso el que agarre tus hijos y los estrelle contra una peña. Eso es lo que ellos sentían con Babilonia. Ellos decían, bienaventurado, feliz el día que alguien te haga a vos lo que vos nos hiciste a nosotros. Era un espíritu de venganza, no de compasión. Y ahora Jeremías dice, no, ustedes no tienen que maldecir a Babilonia. Ustedes tienen que orar por Babilonia. Y Jeremías no le dice esto porque él cree que Babilonia es el modelo ideal de sociedad. Porque saben, un tiempo después Jeremías manda otra carta. Usted la puede leer en el capítulo 50. Y en esa carta Jeremías dice que Babilonia va a ser juzgada por Dios. Entonces la pregunta es,
Y nosotros tenemos que orar por una sociedad que está bajo el juicio de Dios. Usted mire cómo se repite la historia. Nosotros estamos en una sociedad que está condenada al juicio de Dios. La pregunta es, igualmente, si estamos en un contexto y en una cultura pagana y en una sociedad que ha dado las espaldas a Dios, que está desafiando el juicio de Dios, y sabemos que el juicio de Dios va a venir sobre este mundo, igualmente nosotros tenemos que interceder por ese mundo. ¿No fue eso lo que hizo Abraham cuando supo que Sodoma estaba bajo juicio? Intercedió por una ciudad que estaba bajo juicio. ¿No fue esto? ¿No es este el espíritu en el cual Pablo escribe a Timoteo y le dice: yo quiero que los hombres oren en todo tiempo, alzando manos santas sin iras ni contienda, y oren por sus gobernantes, por los que están en eminencia, para que ustedes puedan vivir en ese mundo quieta y reposadamente? Es lo mismo que Jeremías le está diciendo. Y mis hermanos, una de las razones por las que nosotros no podemos afectar la comunidad en la que estamos es porque no sentimos compasión por ellos y porque no clamamos y no oramos por este mundo en el cual estamos. Era muy difícil para ellos, como es muy difícil para nosotros, decir: pero ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a orar que Dios tenga compasión por los babilonios? ¿Cómo vamos a orar por el bien de ellos si sabemos que están haciendo lo contrario a la voluntad de Dios? Nuestro deber es orar por el mundo en el que estamos. No se canse de orar por Asunción, de orar por Paraguay, de orar por cada familia, por cada mesa del Paraguay, por cada hogar, por cada matrimonio. Paraguay, usted sabe que necesita de Dios, y usted sabe que Paraguay sin Dios está destinado a la condenación, y usted sabe que cualquier sociedad sin Dios, como cualquier vida sin Dios, está bajo juicio, y es nuestro deber orar por la salvación de ellos. Y finalmente, Jeremías les dice qué es lo que tienen que hacer. Si ellos van a ser una comunidad de fe en medio de un contexto pagano, ellos no solamente tienen que renovar su visión de Dios, saber que están donde están porque Dios los ha puesto. Además tienen que tener una actitud de vida responsable en su trabajo, en su familia, en su ámbito donde se mueven. Deben ser agentes de bendición, ser instrumentos para bendición de la comunidad. Deben orar por esa comunidad. Pero hay algo que Dios les dice: y ustedes se tienen que volver de todo corazón. Es decir, se tienen que arrepentir. Miren cómo termina. Dios dice que después que pasen los 70 años, Él los va a visitar. Verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Dios dice: hay esperanza todavía, pero ustedes se tienen que volver a mí. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Verso 12: entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Mire, ustedes lo que tienen que hacer es arrepentirse y volverse a mí de todo corazón. Ellos estaban pensando que los que se tenían que arrepentir eran los babilonios. Y Dios está diciendo: ustedes son los que se tienen que arrepentir. Y yo quiero decirles algo en esta noche, mis hermanos. Dios no está esperando que Paraguay cambie. Dios está esperando que la iglesia cambie. No hay esperanza para este país si la iglesia no cambia. A menos que la iglesia experimente un quebrantamiento, un profundo arrepentimiento y una vuelta sin excusas, una vuelta con total renuncia y entrega a Dios, a menos que no exista un compromiso y una vuelta sin regateos, una vuelta de todo corazón hacia Dios, dándole a Dios el lugar que Él debe tener. A menos que Dios no vuelva a ser Dios en cada una de nuestras vidas, nosotros no podemos ser de influencia para nuestra comunidad. Recuerde que el grito que Martín Lutero levantó en la Reforma fue que Dios vuelva a ser Dios. Y no se lo estaba diciendo a los paganos, se lo estaba diciendo a la iglesia.
Y hermano, una de las cosas que nosotros necesitamos frente a los desafíos que hoy nos plantea ser pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios, es que nosotros tengamos una actitud de quebrantamiento espiritual, que confesemos nuestra mediocridad, que renunciemos a nuestra mediocridad, que renunciemos a nuestro pecado y que nos volvamos de todo corazón a Dios. ¿Sabe? Hay un día sublime en la Biblia. Un día en el que Daniel hizo esto que nosotros acabamos de hacer. Un día Daniel, el profeta Daniel, fue a la biblioteca de Babilonia, que junto con la de Alejandría eran las principales en la historia. Y en la biblioteca de Babilonia buscó los archivos, buscó las correspondencias internacionales, y ahí estaba la carta de Jeremías. Eran documentos. Y Daniel sacó esa carta e hizo lo que nosotros hicimos, la leyó. Y yo quiero terminar mirando esto en Daniel capítulo 9. Ahí de Jeremías siga un poquito más adelante. Y vamos a ver lo que hizo Daniel para entender y para ver si estamos entendiendo el espíritu de esta carta. Miren lo que dice Daniel capítulo 9. Verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló el profeta Jeremías, que se cumplirían las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Cuándo? ¿En dónde dijo eso Jeremías? En la carta que hemos leído, de Jeremías capítulo 29. ¿Y qué hizo él cuando leyó esa carta? Y volví mi rostro al Señor. Voy a parar ahí, espera un momentito. ¿Se acuerda cómo termina la carta? Dios dice, yo los voy a restaurar, pero si ustedes se vuelven a mí de todo corazón. Cuando ya habían pasado los 70 años y Daniel toma esta carta que nosotros hemos leído y la lee y se da cuenta que ya se ha cumplido el tiempo, los 70 años, que es el tiempo para poder volver del exilio, en vez de salir corriendo a la comunidad, al barrio judío, a decirle, hermanos, acabo de ver en la carta que escribió Jeremías y de recordar que ya se han cumplido 70 años, empecemos a preparar las cosas porque Dios va a cumplir su promesa, nos vamos a volver a casa. Nada de eso. En vez de él festejar de que se podían volver, él entendió cuál era el espíritu de la carta, y es que Dios los llamaba a un arrepentimiento. Por eso Daniel capítulo 9 es una de las principales confesiones del Antiguo Testamento. Porque cuando él leyó esa carta, dice la Biblia, dice Daniel, me volví al Señor de todo corazón. Como termina la carta, ustedes me van a buscar y me van a encontrar porque me van a buscar de todo corazón. Y dice el verso 3, y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración. Verso 4, y oré a Jehová mi Dios, hice confesión, y allí empieza su declaración y su confesión y su arrepentimiento. Mi hermano, Daniel entendió lo que nosotros como iglesia debemos entender, que Dios está esperando un quebrantamiento sincero de su pueblo. ¿Cómo vamos a ser pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios? No solamente renovando nuestra visión, asumiendo nuestra responsabilidad, siendo instrumentos de bendición, intercediendo por nuestro país, pero además y sobre todo, volviéndonos a Dios. Hermano, es necesario que Dios vuelva a tener el primer lugar en nuestra vida. Que entendamos lo que es la santidad y el compromiso como pueblo de Dios. Que entendamos que hemos sido llamados para ser luz y para ser sal. Y que a menos que nosotros no vivamos en una comunión plena con el Señor, no podemos ser los agentes de bendición que Dios nos ha llamado a ser.
cómo ser pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios. El Señor lo puso de esta manera. Es muy sencillo, dijo Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Ahora, imagínese, piense usted, Paraguay, ¿cuántos habitantes tiene Asunción? 2 millones, 2 millones y medio. Póngale, más o menos, 2 millones y medio. Ustedes, imagínense los que estamos aquí. Y usted dice, ¿cómo nosotros podemos? Usted piense la necesidad que hay alrededor. Y piense el gran Asunción. Y piense en toda la República del Paraguay. Y usted dice, ¿cómo nosotros, por dónde empezamos? Si nosotros tomamos este desafío, ¿por dónde empezamos? Y usted mire esta declaración de Jesús. Nosotros somos llamados para hacer luz y alumbrar. Nosotros somos llamados para ser los agentes de bendición, para ser el testimonio de la gloria de Dios. Mire, si usted lo lee al revés, al texto, le voy a marcar algunas palabras claves. Si usted, para iluminar Paraguay, usted lo que tiene que hacer es iluminar a un hombre. Todo lo que necesita es un hombre que cambie. Si alumbra a un hombre, usted puede alumbrar una casa. Cuando usted alumbra las casas, usted está alumbrando la ciudad. Y cuando usted alumbra las ciudades, usted está alumbrando el mundo. Pero todo empieza cuando nosotros no tomamos en poco el valor que tiene que un hombre, como lo hizo Daniel, como lo podés hacer vos en esta noche, se vuelva a Dios con todo su corazón y le diga, Señor, yo quiero que tú vuelvas a ser Dios en mi vida, que tengas el primer lugar. Quiero tomar el compromiso de obedecerte, de ser fiel, de caminar en santidad y de responder a este llamado, de ser luz y de ser sal en el lugar donde me has plantado. Vamos a orar al Señor con esta convicción de que el lugar en donde estamos y en el momento de la historia en el que hemos sido plantados es parte del diseño del Señor para tener un testimonio en esta hora de la historia, para que Asunción, para que tu casa, para que tu barrio, para que tu escuela, tu universidad tenga un testimonio de la gloria de Dios. Para eso Dios te ha llamado. Pero para eso es necesario que la luz del Señor pueda verse en tu vida. Y que cada uno de nosotros, imagínese lo que pudiera ser. Si todo empieza con un hombre, y aquí somos más de uno, si cada uno de nosotros sale con ese compromiso esta noche, imagínese lo que puede ser, el impacto que esto puede producir. Primero en tu casa, después en el barrio, en la ciudad y en todo el país, para la gloria de Dios. Padre Celestial, empezamos a asomarnos a este desafío que significa ser un pueblo tuyo en un contexto tan difícil y en una hora de oscuridad. Pero Señor, sabemos que aunque estamos en tal vez uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, es cuando más incandescente puede ser la luz del Evangelio. Oh Señor, oramos que haya un verdadero quebrantamiento en cada uno de nosotros como pueblo, como iglesia, que podamos volver al celo, al amor, a la pasión, aquel fuego de nuestros primeros días, cuando amábamos orar, cuando teníamos compasión por los que se pierden, cuando amábamos leer tu palabra. Y tal vez hoy nos encuentras aquí apáticos, indiferentes, habiendo perdido el propósito, el rumbo. Y Señor, queremos volvernos en esta noche de todo corazón, sabiendo que tú no estás esperando que el mundo allá afuera cambie. Tú estás esperando el cambio de tu pueblo para convertirlos a ellos en lumbreras que vayan y lleven la luz a este mundo en oscuridad. Señor, sabemos que con tu gracia sobre nuestras vidas es posible cumplir esta comisión que nos has encomendado. En tu nombre vamos a ir. Por tu gracia lo podemos hacer.
Rogamos, Señor, que tú estés obrando en cada corazón en esta hora y que tu Espíritu Santo pueda sellar esta semilla de tu palabra en nuestros corazones, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos tanto, Ferace, por este tiempo tan especial. Nos llevó a reflexionar en la importancia de tener una incidencia en la sociedad, ¿verdad? Con la luz del Evangelio. Y mientras hablaba Gerardo, pensaba en el empresariado ferroviario que a inicios de 1900 incursionó en Argentina, y en la medida en que iban avanzando territorio argentino hacia adentro, en cada estación plantada, ellos edificaban una iglesia, un templo, un lugar de reunión. Y fue así que con el avanzar de los años, ellos llegaron a la altura de Córdoba y ahí prácticamente plantaron lo que hoy es la Escuela Bíblica de Villa María. Pero al hablar de todo esto, de la importancia de lo bivocacional, que dicho sea de paso, nosotros como Asamblea de Hermanos somos pioneros en eso, el concepto de lo bivocacional es el hacer tiendas en medio del ministerio, ¿verdad? Se diluye la línea entre lo secular y lo consagrado. No existe aquel consagrado y aquel laico, ese concepto que viene como resultado de la reforma con las asambleas de hermanos se pierde. Y entonces al hablar Ferace de todo esto, me hace pensar en los ilustres de nuestras asambleas también en Paraguay. Un profesor, doctor Reinaldo de Kubla-Rosa, quien pudo tener una incidencia en la cultura, en la educación paraguaya. Me pongo a pensar en un doctor Rigoberto Branda, quien tuvo la luz de parte de Dios de ser de testimonio en esos círculos académicos, quien nos dejó y lógicamente está en la presencia del Señor. Este lunes partió a la presencia del Señor. Y esta mención es un humilde homenaje a la figura y la persona del doctor Rigoberto Branda, mi maestro, y maestro de muchos también, seguramente. Anciano mío en la Iglesia Cristiana Evangélica del Parque. Y estos hombres nos han dejado un legado muy importante. La obra en Paraguay comenzó con una pequeña embarcación, una pequeña lanchita, hasta que aquello se convirtió en una lancha un poco más grande. Y aquella lancha un poco más grande, año 1920, resultó ser toda una novedad en la República del Paraguay. Al ser botado en lo que antes era la playa Montevideo, que hoy ya se convirtió en la Costanera, dice que todo Asunción se agolpó a ese lugar para observar cómo se hundía la nueva embarcación porque nadie creía. Y el relato histórico dice que flotó como un cisne en la bahía de Asunción. Eso valió para que el Astillero Nacional solicite los planos de construcción de lo que era el barco El Alba en aquella oportunidad. Eso es incidir sobre la cultura, eso es incidir sobre la sociedad y permanecer como un pabellón en alto con el testimonio del Evangelio. Muchísimas gracias, Ferace, por traernos esta meditación y hacernos pensar en la seriedad de nuestro testimonio en el ambiente donde estamos. Nos ponemos de pie, oramos, pensando en que mañana a las 5 de la tarde iniciamos puntualmente en este lugar y entregamos al Señor nuestro retorno en esta noche. Padre nuestro, muchísimas gracias te damos por este tiempo tan especial, un tiempo precioso donde poder meditar en tu palabra y que tu palabra nos lleve a ver, Señor, lo que el Evangelio puede producir, puede influenciar en esta sociedad perdida y que va rumbo a la condenación. Ayúdanos, Señor, a ser luz y sal en este mundo. Te entregamos, Señor, el resto de nuestra jornada, el regreso a nuestros hogares y que mañana sea realmente un día donde podamos venir a disfrutar del manjar de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén.